Damos inicio entonces al curso de legislación y vamos a ver la segunda parte de la guía número 3. Recuerde que en la guía número 3 estamos hablando del tema del Congreso de la República y para hablar del Congreso de la República, según la ley, nos vamos a ubicar del artículo 157 de nuestra Constitución hasta el artículo 173. Acá la ley nos va a hablar de qué es el Congreso de la República. Recuerde que el Congreso de la República es conocido como el organismo legislativo y se refiere a los señores diputados. Según la ley, que esto lo vimos en la clase anterior, esto está basado en la ley dice que los diputados son electos por el pueblo, es decir, que son representantes del pueblo. El número de diputados va a depender del censo poblacional. Por ejemplo, acá en Chimaltenango hay, por ejemplo, 5 millones, un ejemplo. Entonces, basado en el censo poblacional, así se va a colocar al número de diputados en el Congreso. Los diputados pues puede ser por dos maneras en que ocupen este cargo. Puede ser que ellos pertenezcan a algún partido político, están dentro de un equipo, una planilla, entonces ya se hace todo el proceso de lo que es la publicidad política, ya la gente decide y se va a las urnas electorales, marca su voto y entonces ya se elige al diputado. Esa es una modalidad. La otra modalidad es que ellos se propongan como diputados por lista nacional, entonces no son parte de ningún partido político, pero sí pueden ingresar ante el Congreso. Ahora, ¿qué se necesita para ser un diputado? La ley nos dice que solo ser guatemalteco y tener reconocida honorabilidad, es decir, que sea una persona pues que nunca haya sido enjuiciada, que no haya tenido ningún problema social, mucho menos legal, en el tema económico tampoco. Entonces, vemos que los diputados, aparte de que son representantes del pueblo, los diputados deben gestionar proyectos de desarrollo en el departamento al cual ellos pertenecen, no favoreciendo solamente a un municipio o a un área en específica, sino en sí a todo el departamento. Ese es el trabajo de un diputado. Entonces, si usted lee acá, mire, dice organismo legislativo, que es conocido también como el Congreso. Entonces lo ubica del artículo 157, aquí estoy en la Constitución Política de la República, del artículo 157 al artículo 173. ¿Sí? De 157 a 173, pues me va a dar a conocer a mí la Constitución, qué es el diputado, qué debe hacer un diputado, cuáles son las responsabilidades, cuáles son las funciones, qué no debe hacer un diputado, cómo es que debe trabajar un diputado, cuáles son las atribuciones y las limitaciones que tiene un diputado. Ve, hasta aquí dice procedimiento consultivo. Y luego en el 174 habla de la formación y la sanción de las leyes. Entonces aquí ya no. 157 al 173, la ley me va a hablar de qué es el Congreso de la República. Acá me dice que el Congreso de la República, pues aquí nos dice que es una junta de personas, deliberan, son los que toman decisiones, son los que decretan, reforman y derogan las leyes en Guatemala. ¿Cómo se integra? Pues se integra por señores diputados, ya les dije, electos por el pueblo a través del proceso electoral. Recuérdese que en Guatemala la ley habla de que está el Tribunal Supremo Electoral y lo que es se me fue el término de la mente, vamos a ver, lo tengo en mente, ahorita se los voy a dar, que son quienes tienen que velar por el proceso correcto de creación de partidos políticos y todo lo que es el aspecto legal respecto a esa estructura. Entonces, si la ley habla de que ellos pueden ser electos perteneciendo a algún partido político, entonces ellos tienen la libertad, ¿sí? El trabajo pues de los diputados al momento de estar dentro del Congreso, ya les dije, pues es gestionar proyectos de desarrollo en el departamento al cual ellos representan. Ellos no tienen que ver, pero cuando yo hablo de proyectos de desarrollo, me refiero a infraestructura, me refiero a las carreteras, me refiero a lo que son la urbanización, a lo que es la construcción, a eso. Pero la gente cree que el diputado los tiene que sacar de la pobreza y eso no es así, que el diputado tiene que ver el tema de delincuencia, ese no es trabajo de los señores diputados. Para ello hay niveles o jerarquías de poder. El presidente tiene sus funciones específicas. Por ejemplo, los gobernadores tienen funciones, los alcaldes tienen trabajo que hacer. Cada una de estas autoridades tiene una función específica. En el caso de los diputados, dice, estos que integran el Congreso, puede ser electos por el pueblo o bien a través de lista nacional.
Y pues así es como se conforma el Congreso. ¿Quiénes son los diputados? Pues son conocidos como dignatarios de la nación. Los diputados son los que dice, decreta, ellos son los que analizan o en su defecto derrogan las leyes, es decir, las desestiman, no las toman en cuenta por considerar. Yo no sé si ustedes han visto que a veces dicen, se reunió el pleno del Congreso, están en sesión los señores diputados, van a deliberar sobre tal asunto. ¿Por qué? Porque esos diputados que conforman el Congreso, hay un tema central, ellos lo analizan, lo debaten, muchas veces caen en discusión, porque ellos, también recordemos que los diputados pertenecen a diversos partidos políticos. Por ejemplo, sabemos que está VIVE, PAN, UNE, FCN, URNG, todos, vamos, todos estos partidos políticos en el Congreso, los diputados son de diferentes partidos, entonces no han llegado como a unificar su ideal. Entonces muchas veces ellos caen en discusión con respecto a temas que ellos tienen que deliberar. Pero en sí, ellos son conocidos como dignatarios de la nación, son electos por el pueblo en sufragio universal, es decir, a través del voto o bien a través de la lista nacional, representan a los departamentos y a las comunidades que conforman cada departamento. ¿Dónde se reúnen? Se reúnen en el Congreso de la República, ¿sí? El Congreso, ellos tienen un área específica en donde ellos van a tener sus sesiones, que es conocido como el Palacio Nacional, el Palacio o Monumento Nacional, como lo vemos acá, pero específicamente ellos se reúnen en este lugar. Ahorita se los voy a colocar en pantalla, en este lugar. ¿Sí lo han visto a través de las noticias? Esto es conocido como el hemiciclo parlamentario. Y el hemiciclo es este salón o es esta área específica. Esto está dentro del Palacio Nacional, ¿sí? Es esta área y es conocida como hemiciclo parlamentario. El hemiciclo parlamentario se divide en áreas como curules, mesa directiva, área para taquígrafas, los palcos y el salón de los pasos perdidos. Pero es específicamente esta área. Aquí es donde están todos los señores diputados reunidos. Ellos empiezan a deliberar, empiezan a discutir o debatir sobre cierto tema o problemática pues, que ellos estén tratando. Esto es la parte del hemiciclo. Ahora, no cualquier persona tiene acceso o puede ingresar a este lugar. Ya vimos que son los diputados, están las taquígrafas, está la prensa, pero la prensa no se puede relacionar en esta área, que son los curules. La prensa está en el área de palcos, está en esta área. Hay una mesa directiva que es dentro del Congreso o dentro del grupo total de diputados, está como la junta directiva. Están como el presidente, vicepresidente, el secretario o los ministros, que son los que deliberan y que tienen la mayor autoridad dentro del Congreso. Entonces tenemos que comprender de que está lo que es el área o donde ellos se reúnen es dentro del Congreso de la República, específicamente dentro del hemiciclo parlamentario. Pero ¿dónde es el Congreso? Aquí está la dirección. Este edificio es considerado como un monumento nacional, es el Palacio Nacional. Está situado en la 9ª Avenida 9-44 de la zona 1 de la ciudad de Guatemala. Dice, en el interior del edificio funcionan las oficinas parlamentarias, pero el punto más importante es el hemiciclo parlamentario, que es el lugar donde se reúnen o se llevan a cabo las sesiones plenaria ordinarias. Es decir, que en ese espacio específico es, o ese salón o esa área en específico es donde los señores diputados se van a reunir, ellos van a deliberar, como ya les dije, es conocido como el hemiciclo parlamentario. Tiene un área de curules, mesa directiva, área de taquígrafas, el palco y el salón de los pasos perdidos, ¿sí? Lo que están viendo ustedes ahí en pantalla. Ahora, ¿cuál es la organización interna de trabajo del Congreso de la República? Como ya vimos, el Congreso está integrado por los diputados y los diputados a su vez están divididos y se dividen en la plenaria, en la junta directiva y en las comisiones de trabajo. Dentro de la plenaria está conformada la totalidad de diputados. La junta directiva, esta está integrada por el presidente, por el primer vicepresidente, el segundo vicepresidente y del primer al octavo secretario, ¿sí? Ellos son la junta directiva del Congreso. Luego están las comisiones de trabajo. La totalidad de diputados son distribuidos a ciertas subáreas para que ellos pues creen proyectos o programas o establezcan planes de desarrollo que no solo van a ir para un departamento, sino van a ir dirigidos a los 22 departamentos de Guatemala.
Claro que ellos van a evaluar cuál de los departamentos es el que más lo necesita, porque ese es el trabajo de los diputados, gestionar obras de desarrollo para los departamentos, pero sabemos que van a haber prioridades. O sea, Chimaltenango, nosotros sabemos que hay áreas precarias o hay áreas donde hay mucha necesidad, pero si hablamos de Chimaltenango y lo comparamos con departamentos del altiplano, la necesidad aumenta en el altiplano. Chimaltenango tiene necesidades, pero pueden esperar. El altiplano tiene necesidades que no pueden esperar. Entonces, ese es el trabajo de los diputados, deliberar, gestionar, crear programas o proyectos, y por eso ellos están divididos en comisiones de trabajo. Esta, por ejemplo, dice, son las encargadas de realizar el trabajo de fondo, la labor medular de todo proyecto antes de su aprobación en el Pleno. Sus integrantes analizan, modifican las iniciativas y anteproyectos que son presentados ante el Congreso de la República. Y algunas, no son todas las comisiones, algunas comisiones de trabajo son el régimen interior, derechos humanos, relaciones exteriores, medio ambiente, turismo, vean, y comunidades indígenas y de cultura. Entonces, la totalidad de diputados, que son más de 150 diputados en el Congreso, ya vamos a investigar el dato exacto, son distribuidos en estas, algunas de las comisiones, no son todas. Y entonces ya ellos empiezan a crear planes, a crear proyectos, iniciativas de ley. Luego, cuando ellos ya las tienen, se reúnen todos los diputados y empiezan a deliberar qué tan viable o qué tan rentable será el proyecto que se pretende crear y hacia qué departamentos. En este caso, recuerde que vamos a hablar por departamentos, entonces hacia cuál va a ir dirigido y cuál es más prioritario. Entonces, esto es la guía número 3 que nos habla del Congreso, que al final es el organismo legislativo, es uno de los 3 poderes del Estado que tiene Guatemala. Entonces, nos vamos a detener hasta acá. Con esto concluimos la guía número 3. Pregunto,